chicos, aquí tengo un video para los estudiantes de séptimo grado de nuestra escuela Norma. Le habla el profesor Moisés Vidal y voy a hablar hoy sobre el teorema de Pitágoras. Introducción a la geometría. Ok, aquí tenemos la primera parte, la parte teórica sobre el teorema de Pitágoras. Dice aquí, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se aplica solo a triángulos rectángulos y sirve para determinar un lado de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras establece lo siguiente. En todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de su hipotenusa es igual a la suma cuadrada de sus catetos. Hay una preguntita ahí. La primera pregunta dice, si la podemos ver aquí, la primera pregunta dice, ¿qué es la hipotenusa? Primera pregunta, ¿qué es la hipotenusa? Dice, es el lado mayor de un triángulo rectángulo y este se opone a un ángulo de 90 grados. Por supuesto, en todo triángulo rectángulo, los lados tienen nombre. El lado mayor, que es el ladito inclinado, que es este que está aquí, se llama hipotenusa. Y si podemos ver, está del lado contrario al ángulo de 90 grados. Se opone, está del lado opuesto del ángulo de 90 grados, que siempre está en la esquinita ahí, abajo en la base. Entonces, si encontramos el ángulo de 90 grados y miramos a su opuesto, vamos a ver el lado llamado hipotenusa, que es el lado mayor. En este caso, el lado que va desde A hasta B. Pregunta número 2. ¿Qué son los catetos? Por supuesto, tenemos que saber qué son los catetos. Dice aquí, son los otros dos lados del triángulo rectángulo. Todo triángulo tiene tres lados. Si uno se llama hipotenusa, faltan dos. Los otros dos se llaman catetos. Uno es cateto opuesto y el otro es cateto adyacente. Pero en este curso no nos vamos a detener para conocer el adyacente ni el opuesto, sino simplemente cateto por ahora. Dice aquí, en el triángulo siguiente, o sea, el triángulo ABC, hay unas 4 preguntitas y las vamos a contestar. Están contestadas aquí. Mírenla bien. La pregunta número 1, ¿qué es un ángulo recto? Aquí, ¿cuál es el ángulo recto? Bueno, es el ángulo de 90 grados. Aquí lo dice, ángulo de 90 grados. Y es igual al ángulo C. Mírenlo ahí, el ángulo C. Es el ángulo de 90 grados. Es el ángulo recto. Número 2. Los ángulos agudos son. ¿Cuáles son los agudos? Los otros dos, el ángulo A y el ángulo B. Ángulo B y el ángulo A son ángulos agudos. Significa que son ángulos que miden menos de 90 grados. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? La hipotenusa, ¿cuál es? El lado que va desde A hasta B. ¿Por qué? Porque está del lado contrario al ángulo más grande, que es de 90 grados. Al ángulo recto. Y, por último, ¿cuáles son los catetos de aquí? Bueno, los catetos son el lado que va desde A hasta C es un cateto y el lado que va desde B hasta C es otro cateto. Retomando todo lo anterior. Ángulo recto con la esquinita, mírala ahí, 90 grados. En este caso se llama C. Del lado opuesto a ese ángulo me encuentro la hipotenusa, que es el lado que va desde A hasta B, aquí en este triángulo, en este. Porque no necesariamente la letra tiene que ser A, B y C. Pueden ser M, N, P, cualquier letra, no importa. Y los catetos, que son el lado que va desde A hasta C y el lado que va desde B hasta C. Recordando, los catetos son lados. Todo triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. ¿Estamos claros? Muy bien, hasta aquí esta partecita teórica.